portuarias de Barcelona, de Valencia, de Los Ángeles, de Hamburgo y, bueno, y también la de Vigo, va a abrir esta mesa Álvaro Rodríguez da Pena, que es el director de Desarrollo y Planificación de Puertos del Estado. Ya es conocido por todos vosotros, además de que ha hecho la inauguración y, bueno, y tenemos la suerte que ha estado en todas las ediciones del Green Energy Port y ha sido una persona que ha apoyado pues, todas las iniciativas de sostenibilidad que ha habido en el entorno portuario español y que yo creo que parte de todo este desarrollo se le debe a él y siempre ha estado ahí. También ha apoyado al puerto de Vigo pues, en proyectos como la Lonja 4.0 y en distintos proyectos siempre ha estado impulsando y apoyando. No quiero robarle más tiempo y le doy la palabra a Álvaro. Muchas gracias, Carlos. Se nota que somos amigos. Bueno, pues eso, un placer, reitero el placer de estar aquí. Y efectivamente tenemos una primera presentación en el que lo que voy a plantear es una cuestión bastante conceptual, porque vamos a tener ocasión en las distintas intervenciones de aterrizar con digamos, iniciativas y proyectos concretos. Entonces, lo que digamos, planteo es una visión más general, estratégica, de cómo estamos abordando esta cuestión del Green Energy Ports desde el sistema portuario de interés general, ¿no? Entonces, para empezar, estamos ahí, ¿no?, en un mundo muy ya hiperconectado, muy global, para bien y para mal. Del lado marítimo, ese ámbito está en el máximo desarrollo posible. Sabéis que en el ámbito de la mar, a diferencia un poco de la tierra, incluso del aire, prevalece la máxima liberalización posible, ¿no?, y también la máxima privatización posible. Prevalece el derecho de paso inocente y todo lo que hay en el régimen de la mar es un régimen de mercado, ¿no? Entonces, los puertos, mirando hacia la mar, tenemos que entender y leer las claves de ese mercado para podernos posicionar en esa red, ¿no? Luego tenemos el lado tierra, y el lado tierra es, pues, para las infraestructuras, con una planificación más o menos centralizada de infraestructuras y luego una regulación de servicios que tiene ya sus, digamos, pormenores, ¿no? Entonces, en ese contexto digamos, de mundo global, el puerto, por supuesto, lo que hace es influir de una manera muy importante en las redes globales. Una idea clave digamos, de una anticipación de los puertos y las autoridades portuarias a la hora de desarrollarse como hubs, digamos, de nuevas energías, está en la capacidad de irradiación hacia la cadena, ¿no? Es decir, somos capaces de ser tractores y palancas tanto del lado mar como del lado tierra, ¿no? Claro, en esa visión global, el sistema portuario de interés general pues es un sistema portuario que gozamos de un privilegio, que es que estamos muy bien colocados ante las rutas internacionales, ¿no? De hecho, hoy día España es el país que tiene mayor índice de conectividad de todos los países europeos en el segmento del contenedor y en conjunto, sumando todos los tráficos de contenedores, puertos grandes, puertos pequeños, somos también el primer país. Y eso es una oferta de conectividad con cada rincón del mundo muy importante y muy a tener en cuenta. Recuerdo, para los que no estén familiarizados con el sistema portuario de interés general, que somos 28 autoridades portuarias, puertos del Estado, 46 puertos de interés general. Hace como un año, año y medio, empezamos a lanzar un marco estratégico nuevo. Teníamos un marco estratégico de hace más de 20 años que tuvo mucha utilidad, introdujo unos modelos que fueron seguidos en el actual régimen de funcionamiento y desarrollo de los puertos, pero hacía falta una revisión del mismo. En ese marco estratégico, como comenté en la introducción de la jornada, hemos puesto en valor las dimensiones social y económica social y ambiental en relación con la tradicional económica. Es decir, digamos que hemos recuperado una visión del puerto hacia, por supuesto, hacia el entorno económico, tanto el umland cercano como el hinterland, como el foreland, ¿no?, pero también hacia las personas, ¿no? Y por personas hablo de las cercanas de la ciudad y hablo en general del planeta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues hemos pactado con el sector una serie de criterios de actuación. En la ley de puertos viene que hay que reconocerlos en el marco estratégico, una serie de criterios de actuación y 16 líneas estratégicas.
De esas líneas estratégicas, las que más se relacionan con la dimensión ambiental son dos, a las que luego posteriormente hablaré un poquito de ellas, ¿no? Pero veis que las líneas estratégicas, por supuesto hay algunas que conservan un análisis de, digamos, de desarrollo portuario clásico, ¿no? Orientado a las infraestructuras, orientado al servicio, orientado a la buena gestión del dominio público, etcétera, etcétera. Pero vamos entrando luego en unas cuestiones necesariamente de desarrollo y de palanca de innovación que desde los puertos se puede hacer, y asociado a eso puertos verdes, puertos seguros, puertos transparentes, puertos comprometidos con su ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Desde la visión económica, recordemos que estamos ya en una especie de como de cuarta generación de puertos, es decir, si analizamos la trayectoria histórica de las generaciones portuarias, pues ya estamos dentro de 20 años probablemente dispongamos de un sistema cibernético en el que tenemos este puerto, el de Vigo, reproducido a nivel digital en un twin, ¿no? Con capacidad de hacer simulación en tiempo real para toma de decisiones acerca de determinadas variantes que nos interesa impulsar. Y esta virtualización del puerto está en marcha, tiene que ver con la incorporación de habilitadores digitales en las plataformas, tiene que ver también con habilitadores digitales en relación con inteligencia artificial, en relación con fiabilidad en el procesado de datos, y tiene que ver, por supuesto, en esa necesidad de incorporarnos a una infraestructura. Entonces, nosotros estamos en transporte, estamos en la logística, estamos en la integración en red, y tenemos que estarlo en tres planos fundamentales. El infraestructural, que es clásico, necesitamos seguir ganando un poquito de capacidad en determinados puertos a nivel infraestructural. El de la prestación de los servicios, hemos de compatibilizar todos los servicios para llegar a una sincromodalidad en la prestación del conjunto del puerta a puerta a los clientes finales que nos haga estar en una posición competitiva, y la infraestructura, que es necesaria y sin la cual no vamos a ser competitivos en el día de mañana. Y esto lo tenemos que llevar los tres planos a la excelencia. Esta excelencia, digamos, de alguna manera se empuja desde lo que es el sector público. Actualmente el sector público, en un modelo landlord como el que tenemos, está presente fundamentalmente en la provisión de espacios e infraestructuras básicas y en una, regulación y vínculos con las empresas privadas a las que se les invita a estar en el puerto, a prestar servicios portuarios, ¿no? Con lo cual lo que tenemos es un universo, microuniverso en cada puerto de empresas. Esa excelencia en el desempeño desde un posicionamiento de dimensión económica necesitamos que sea empujada desde la autoridad portuaria, pero de común acuerdo y alineamiento con todo ese microuniverso de empresas que vemos ahí. De manera que ya en el marco estratégico nuestro, en la dimensión económica, estamos instando a pasar de una actitud, digamos, de un puerto, vamos a decir, casero, ¿no? Es decir, que tiene que digamos, pone a disposición de las empresas espacios para que las empresas se desarrollen, a un puerto líder y emprendedor que sea la primera palanca, ¿no? Desde la autoridad portuaria, ¿no? Hacia la innovación y el progreso, sobre todo, no solamente ya en la dimensión económica, sino en el resto de dimensiones. Entonces, el resto de dimensiones, pues la ambiental. ¿Dónde estamos en un puerto? Estamos frente a la costa, medio costero, hay muchísimo espacio ya protegido en la costa. Si vemos la última versión que se sometió a información pública de los planes de ordenación de espacios marítimos, vemos que prácticamente hay un alicatamiento de espacios protegidos respecto a todas las posibilidades de uso del costero. Tenemos que reconocer eso, no podemos reaccionar en contra de eso, tenemos que encontrar soluciones compartidas y consensuadas con el resto de la Administración para dar encaje a un equilibrio entre desarrollo y preserva de entorno natural, costero, y tenemos una ciudad pegada. Y la ciudad la tenemos que controlar desde el punto de vista, inicialmente, tierra, mar y aire, de afección de nuestra actividad y de nuestro desarrollo, ¿no? Actividad y desarrollo que tienen un ciclo, ¿no? Un ciclo que es, pues, planeamiento, ¿no? Por ejemplo, infraestructuras, tanto desde el punto de vista de lo que es plan director de infraestructuras como desde el punto de vista de los proyectos, y ahí tenemos unos procesos de evaluación estratégica ambiental y de proyectos que tenemos en marcha desde los propios ámbitos de planeamiento, digamos, ya más centrados en la cuestión ambiental, desde el funcionamiento del puerto, ¿no? Desde el ámbito del global, del cambio climático, en cuanto a tanto
contribución como adaptación. Entonces, todo ese ciclo, digamos, lo tenemos que tener presente desde la dimensión económica hacia la dimensión ambiental y social. Hay una cuestión en relación con cómo tenemos que contribuir hacia el medio ambiente, que es si miramos al entorno directo, y entonces ahí estamos en esa visión de costa y de ciudad, o si nos miramos como nodo de esa red global que he iniciado al principio. Si nos miramos desde ese nodo, entonces toda nuestra actividad se nos proyecta en dos sentidos. Uno, hacia la cadena de transporte, ¿no? Y entonces tenemos capacidad suficiente como para liderar en el ámbito de una cadena desarrollos de greening, ¿no?, a ambos lados, ¿no?, y, por supuesto, en lo que es ya una visión de economía global. Y todo esto nos obliga a pasar de una actitud reactiva a otra proactiva. Tenemos muchísimos conflictos hoy día en nuestro desarrollo, en nuestro funcionamiento de los puertos diarios, ¿no?, con cuestiones de ámbito ambiental, y muchas veces nos genera una especie como de frustración, ¿no?, y de enfrentamiento con, digamos, órgano promotor, sustantivo órgano ambiental, determinado procedimiento que se nos bloquea, etcétera, etcétera. Pero tenemos que trascenderlos, porque tenemos que demostrar que somos capaces de cuidar el medio ambiente al máximo, equilibrado con desarrollo, con atención al comercio y con la logística, y llegar a acuerdos en esa parte. ¿Que son complicados? Sí. ¿Que muchas veces, digamos, están con un tinte emocional? ¿No? También, ¿no? Pero digamos que esta es una cuestión que tenemos que resolver, y la tenemos que resolver en muchos campos, ¿no? El campo, digamos, del aprovechamiento de una disrupción energética para ser contribuidores a un objetivo de Pacto Verde es uno, pero hay muchos más, como bien sabemos, todos los que trabajamos en el ámbito ambiental. La dimensión social es fundamental, por una razón, porque si os hago la pregunta de quién es un puerto, ¿qué concluimos, ¿no? Es decir, a lo mejor con ese modelo landlord, estando, por ejemplo, presente una gran naviera, ¿no?, con una concesión a largo plazo de derecho de uso exclusivo sobre un área importante del puerto, podemos pensar que ese puerto es de esa gran naviera. Pero en realidad, en un modelo landlord como el que tenemos, que no es de puerto completo, sino que es por terminales, ¿no?, al final, digamos, de alguna manera, quien da respuesta a de quién es un puerto es el sector público que está presente, ¿no? Es la autoridad portuaria, es la administración marítima, es la concurrencia del resto de administraciones públicas, y eso es un trozo del poder ejecutivo. Y en un Estado como el nuestro, digamos, ¿a quién está representando ese poder ejecutivo? Al ciudadano. Luego, el puerto es de las personas, y el puerto está para y por las personas. Personas que viven en el entorno urbano, por supuesto, hay un compromiso con la ciudad, pero también el que vive alejado, que tiene derecho a la movilidad y que tiene derecho, teniendo una empresa, a que se le aprovisione y a poder exportar a través de ese puerto. Desde esa perspectiva, el puerto, digamos, aparte de ejercer un rol dentro de lo que es un contexto mercantil o mercantilizado, ¿no?, tiene un rol de interés general, de atención a una serie de derechos que se nos generan en el entorno para definitivamente, tanto no solamente en la red logística, sino en la ciudad y en el territorio, poder dar este tipo digamos, de función. Luego, aquí, la función de la autoridad portuaria es una función que debe trascender una mera lectura digamos, administrativista, ¿no?, de resolver determinados trámites, de facilitador en ese aspecto, para también aquí coger compromisos. Y estos compromisos, yo creo que de alguna manera terminan por complementar la función de la autoridad portuaria. Claro, aquí es donde se inocula los objetivos del Pacto Verde, etcétera, etcétera. Es decir, un alineamiento en esta gran alianza con las empresas para poder con ellas, ¿no?, y no contra ellas, ¿no?, poder trabajar en este sentido. Afortunadamente, el mercado está internalizando lo verde. Es decir, que tampoco es una cuestión de que ahora vayamos a una exigencia que inviabiliza. Hay muchos códigos de conducta en muchos consejos de administración que están buscando aprovisionarse o distribuirse a través de algo que sea eco. Y cuanto antes, y a lo mejor en cuanto salga un sello eco puerta a puerta en una distribución, se van a acoger a él. Luego, el propio mercado está reconociendo que, aparte de capacidad de infraestructura, relación calidad-precio, es decir, los factores de competitividad que, digamos, nos pueden caracterizar, está el ser verde. Y esto está pesando por gravedad. Entonces, el encuentro entre un sector
público que está inoculando semillas para eso y el sector privado cada vez es más sencillo. ¿Dónde está la divergencia? En que a lo mejor efectivamente la regulación, lo sugerí desde el principio de la intervención, está siendo excesivamente exigente para ser cumplida a corto plazo, ¿no?, por empresas privadas que están en el entorno de la cadena. Ahí es donde tenemos que ser facilitadores desde el punto de vista no solamente económico, de dar una subvención o una cobertura, ¿no?, desde el punto de vista fiscal, etcétera, etcétera, sino trabajar conjuntamente, ¿no? Autoridad portuaria coemprendedora, ¿no?, con la empresa. Entonces, en ese ámbito, las líneas estratégicas que tenemos puestas en el marco estratégico van hacia una visión, que es la 10, interna, es decir, una visión de entorno del puerto, cómo podemos mejorar tierra, mar, aire, afecciones ambientales, cómo podemos introducir la economía circular en todas nuestras actividades, etcétera, 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 que sería un port insight, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando en el marco estratégico en este caso, ¿no? Claro, sobre la base de un diagnóstico inicial, pues que es importante reconocerlo, ¿no? No me voy a extender en de dónde partimos, pero sí es verdad que tenemos que superar determinadas actitudes laxas de entendimiento tradicional de una condición ambiental como algo que nos viene impuesto, ¿no?, como una losa, ¿no?, a algo que tenemos que tomar en consideración, entre otras cosas, porque influyen esos factores de competitividad en el mercado si alguien quiere mantener única y exclusivamente una visión de posicionamiento en el mercado, mercantilista, ¿no? Entonces, todas estas, diagnósticos desde un punto de vista de situación de las actuales autoridades portuarias en relación con lo ambiental, los estamos ya superando, pero hemos de seguir trabajando en este tema, ¿no? Entonces, no me extiendo, es un reconocimiento compartido con las autoridades portuarias, también compartido con el sector de diagnóstico desde el punto de vista interno. Los objetivos dentro de una visión interna de lo ambiental en los puertos los veis ahí, una debida diligencia que en general se lleva a la práctica a través de algún reconocimiento o certificación, ¿no?, con unos indicadores y unas metas. Ahí tenemos la 14, estuvimos hablando esta mañana, desde la Expo se presentó un proceso de certificación asociado a los ecoports, ¿no?, pero tenemos ISO 14001, tenemos EMAS, que es muy exigente, que muy pocos puertos la cumplen. La Autoridad Portuaria de Vigo está en primera división en todo esto, ¿no?, pero estamos abocando a las autoridades portuarias a que en la debida diligencia estemos ahí. Por supuesto, lo que es la calidad ambiental con carácter general la tenemos que saber monitorizar, llevar al plano infraestructural incluso, ¿no?, y contribuir con los órganos ambientales competentes para hacer un determinado control de mejora. Y un tema de ecoeficiencia, ¿no?, es decir, contribuir también a través de los pliegos de contratación, de los pliegos de concesiones, de los pliegos que regulan las licencias de los servicios, a que el conjunto de la oferta portuaria, en donde el protagonista es la empresa prestando servicio portuario y comercial, asuma también unas condiciones ambientales. Todo esto se traduce en una serie de metas, ¿no?, normalmente son todas 2030, ¿no?, que poco a poco, a través de los planes de empresa, ¿no?, aviso a navegantes para autoridades portuarias, vamos a ir controlando de una forma contributiva, no de una forma fiscalizadora ni mucho menos, ¿eh? Entonces, esto es un tema. Y el otro tema, la otra línea, relacionada con el medio ambiente, tiene que ver con la ecoproactividad. Es decir, una cosa es que seamos limpios y verdes en nuestro entorno y otra cosa es cómo contribuimos al Pacto Verde, cómo contribuimos a que haya una cadena logística que finalmente pueda certificarse con un sello eco, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista también entendemos que tenemos que ser ecoproactivos. Ahí veis, los ámbitos de desarrollo que estamos considerando en el marco estratégico, como avance. También tenemos un diagnóstico. Y ahora mismo, por ejemplo, pues la verdad, incentivos medioambientales los tenemos aislados, localizados en determinados puntos y de escasa puesta en valor. Estamos intentando, incluso por vía ministerio, convencerles para que nos permitan tener una regulación más flexible y más proclive para poder lanzar más ecoincentivos. Eso tiene que ver con una proactividad, ¿no?, de la que tenemos que también ser conscientes. En esa proactividad, y otra vez vuelvo a comentarlo, pliegos de, por ejemplo, la última directiva que se traduce en la última ley de contratos del Estado e incluso el espíritu de la ley de sectores excluidos, porque sabéis que en la contratación en las autoridades portuarias nos regimos por las dos según la tipología
de obra o servicio que tenemos que contratar induce a introducir política, ¿no?, para en determinado sentido. Fundamentalmente la Comisión Europea lo que está diciendo es que, por favor, induzcamos con los que contratamos, ya sea para aprovisionarnos, como para hacer una obra o para contratar un servicio, ¿no?, a que se gane en verde desde esa posición. Y todo lo que tiene que ver con otorgamiento de concesiones y con, digamos, otorgamiento de licencias de servicios, hemos de trabajar para introducir condiciones ambientales que permitan, por supuesto, que el servicio sea viable, pero que estemos todos de la mano en la mejora, ¿no? Esto obligará probablemente a revisar el pliego general de concesiones y, bueno, pues ir, a medida que vayan renovándose determinados pliegos, ir metiendo algún tipo de condición ambiental. Entonces, aquí, en la proactividad del puerto, igual que en la visión interna del puerto, pues tenemos también unos indicadores con unas metas muy concretas. Estas metas, en realidad, que fueron diseñadas desde hace 2 años, vienen a coincidir con las metas que están ahora saliendo en el Fit for 55%, es decir, bueno, son más o menos metas tal. Desde las autoridades portuarias, afortunadamente, yo creo que tenemos suficiente flexibilidad como para trabajar conjuntamente con la comunidad portuaria en el cumplimiento de estas metas. De todas maneras, habrá revisión en fase intermedia, veremos cómo estamos, una monitorización anual, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos? Estamos en una legislación en relación con el Pacto Verde y todo lo que conlleva, que ya comenté al principio, que estaba encaminada a, digamos, a dar un primer salto en lo que es, en el ámbito buque, fundamentalmente contra los compuestos de azufre. Pensar que, digamos, los estudios de la época del 13-14 estaban diciendo que el 15% de la acidificación procedente de la actividad humana era imputable al transporte marítimo, ¿no? Entonces, era la primera urgencia, ¿no? Se trabajó sobre ella y esa límite de compuesto de azufre ya está en vigor y las navieras adaptándose con distintas vías para ello, comprando combustible de otra gama o metiendo scrubberes o cambiando a otro tipo de combustible, ¿no? Y entonces eso está trabajando. A su vez, nosotros hemos trabajado desde los puertos para que en esa oleada legislativa podernos adaptar para poder suministrar a los buques que lo pidan ese tipo de combustible, fundamentalmente en una primera instancia el que ha aparecido nuevo, ¿no? Con carácter general ha sido el GNL, ¿no? Y además máxime en España, que tenemos una potencia instalada a nivel logístico en manejo de GNL muy importante. Pero claro, nos viene ahora el segundo paquete. El segundo paquete ya entra a saco en gases de efecto invernadero. Viene instado por la OMI y, digamos, a las instituciones europeas lo que han dicho es tomo nota y quiero ser el primero de la clase a nivel mundial. Entonces, se nos abre, pues, en principio reconocibles, hay 6 iniciativas legislativas. Del lado de lo que es el puerto logístico, ¿no? Es decir, de la capacidad de suministro, instalación para, de una directiva del año 14 vamos a pasar a un reglamento, se centrará más en segmentos de actividad que son más proclives, por ejemplo, portacontenedores, cruceros, ferry, ¿no? Están ya las primeras versiones del reglamento en circulación y discutiéndose y ahí estamos. Pero hay otras 5 iniciativas, claro, hay otras del lado buque, ¿no? Que tienen que ver con el EU Fuel, ¿no? Un poco, digamos, el control, seguir con el control de emisiones desde barco y está ligado con el Emission Trade System, es decir, incorporar el sector marítimo a los derechos de emisión, ¿no? Fundamentalmente CO2, ¿no? O un CO2 equivalente, en relación con gases de efecto invernadero. Esto, nosotros estamos negociando con la Comisión Europea una transitoriedad que sea más o menos razonable, y una consideración de que muchas veces ser en un territorio los listos de clase quiere decir que puede haber una fuga de huella de carbono, ¿no? Hacia otras latitudes, ¿no? Que no cumplen con esto y al final el resultado no conseguirse. Entonces estamos con esa dinámica de negociación con las instituciones europeas y se abre ahora, porque los procesos todos los legislativos son por codecisión Consejo-Parlamento y van a tardar mínimo un año, ¿no? en irse aprobando, ¿no? Entonces, este es más o menos el tema. Entonces, ejemplos. En su día, con el primer paquete de los años 13-14 legislativo, lado tierra, lado mar, lanzamos proyectos a escala nacional como el Core LNG, ¿no? Un proyecto en el que aunamos a la comunidad logística y a la comunidad portuaria. Y yo creo que después de una experiencia inicial de pilotos con todas las técnicas, el truck to ship, el pipeline to ship, sobre todo el ship to ship con gabarra, etcétera, etcétera, pues es un caso de éxito. Hoy día
digamos, las operaciones, ¿no?, de suministro de GNL, es decir, las escalas en las cuales buques se suministran con GNL van en espiral. Este año estamos muy por encima de otros años. Batimos el récord, creo que fue en abril, con 100 escalas suministrando GNL en 10 puertos españoles, mayoría truck to ship, pero alguno ship to ship, etcétera, en plena pandemia, por cierto, ¿no?, en pleno efecto de pandemia, y esto va a seguir, ¿no? Entonces, esto es un tema que, digamos, que ha funcionado porque hemos integrado dos comunidades, la logística portuaria y marítima y la gasística, ¿no?, digamos, en un proyecto común, ¿no?, que ha funcionado, ¿no? Otro ejemplo, ecoincentivos. Estamos trabajando con el Ministerio para ver si lanza unos al ferrocarril, que también tiene su greening, sobre todo si está electrificado, y otros al marítimo, ¿no? Y entonces, en el marítimo, bueno, pues estamos trabajando con el Ministerio para que contra, digamos, financiación europea podamos ser capaces de ofrecer al sector, sobre todo al del, digamos, transporte marítimo de corta distancia, que favorece cohesión a nivel europeo y que, por supuesto, genera una reducción de costes externos muy apreciable, según los últimos manuales de los calculadores que tenemos ya desarrollados de costes externos, poder otorgar ayudas. En el ámbito marítimo probablemente vayan a la demanda de las líneas, no vayan a la oferta, también me adelanto a decir, siguiendo un poco el ecobono italiano. Entonces, se está trabajando ahí. Y hay muchos más ejemplos, no me voy a extender. Termino diciendo lo mismo que dije al principio. El greening, es decir, la consideración de la contribución a la mejora ambiental, no solamente local, sino fundamentalmente en relación con Pacto Verde, es decir, con sostenibilidad planetaria, ¿no?, es una cuestión que está internalizada en lo micro, en las empresas. Muchas empresas ya lo están buscando, porque quieren ese sello. Nuestros clientes finales, nuestros clientes intermedios y, por supuesto, nosotros mismos que lo vamos internalizando. Esto significa que, junto a todos los factores de competitividad que tenemos que tener en cuenta para desarrollarnos, que son la base de un plan estratégico de cualquier autoridad portuaria, necesitamos este. Pero lo necesitamos porque nos lo piden nuestros clientes, no porque vamos a obligar a nadie. Ya. Y entonces lo dejo ahí. Creo que hay suficientes bases para el debate a continuación y muchísimas gracias.